Bienvenidos a su programa de Derecho Familiar. Tenemos el privilegio, el gusto de que hoy nos acompañen dos distinguidos maestros, juristas, especialistas en Derecho Civil y Derecho Familiar. El maestro Marco Antonio Ramírez González, a quien le doy la más cordial bienvenida para que participe en este tema tan importante que es sobre la adopción. Marco, bienvenido. Gracias, doctor. Un placer estar nuevamente aquí en su programa y también saludo a toda esta honorable teleaudiencia, doctor. Muchas gracias. Gracias a ti por tu tiempo y tu presencia. Y al maestro Eduardo Soucón Frías igualmente le damos una cordial bienvenida, sobre todo porque, como ustedes van a escuchar, su experiencia en esta materia es fundamental para ilustrar el criterio de quienes nos oyen o para ratificar tesis muy importantes en el tema de la adopción. Eduardo, bienvenido. Muchas gracias, doctor, maestro. Buenas tardes. Gracias. Y nuevamente muchas gracias por invitarme a su programa. Saludo a su teleaudiencia. Igualmente hay que hacer la mención, que hemos sido omisos en ella, de que estos programas se llevan a cabo con el patrocinio del Colegio Nacional de Estudios Superiores de Derecho Familiar, fundado en el año 1973, del Instituto Internacional de Derecho Familiar y Derecho Civil, fundado en 1977, y el Comité Científico Internacional para la Organización de los Congresos de Derecho Familiar. Y todo esto gracias al apoyo de estas instituciones y sobre todo a que tenemos el privilegio de que el director, el responsable de todos estos programas es el licenciado Rolando Huitrón Roy, a quien también le damos en este momento nuestras gracias, nuestro apoyo, porque siempre ha sido posible gracias a esa presencia tan profesional que podamos llegar hasta su hogar. Muchas gracias y voy a dar algunas breves informaciones sobre el tema que nos ha traído nuevamente a este importante canal de difusión en la televisión. El Colegio Nacional de Estudios Superiores de Derecho Familiar ha tenido siempre como mira tratar de que las leyes, las normas de derecho familiar en el país sean las mejores, sobre todo para proteger a quienes en un momento dado necesitan, por ser menores de edad, discapacitados, mayores de edad, por tener problemas de adicciones, un apoyo en la ley. Y en este caso, el derecho familiar ha crecido en forma impresionante hasta llegar al siglo XXI, al año 2025, con las normas obligatorias de que todas las disposiciones de los códigos referidos a la familia son de orden público e interés social. Esto nos ha llevado hoy para tratar un tema álgido, un tema difícil, que está en el conocimiento de mucha gente, pero que desafortunadamente los medios masivos de comunicación poco se han ocupado de él. Y vamos a hablar de lo que es la adopción simple. Si digo simple, quiere decir que habrá una que sea compleja o que sea diferente o que sea irrevocable. Entonces, para empezar, debo decirles a ustedes que en la República Mexicana, de los 31 estados y la entidad federativa que es la Ciudad de México, que recibió ya ese calificativo a partir del año 2016, en que se promulgó su constitución política local, han quedado fuera de esta legislación de orden público e interés social en derecho familiar 5 estados de la República: Campeche, Jalisco, Sonora, Guerrero y Guanajuato. Desde el punto de vista político, estas entidades son dirigidas, la primera, Campeche, por tener una gobernadora de Morena; en Jalisco, un gobernador del Movimiento Ciudadano; en Sonora, el experto del licenciado Durazo, de Morena, que tiene código familiar; en Guerrero también es Morena, y en Guanajuato el PAN. Es decir, hay diferentes sesgos
tintes, colores políticos, que solamente los mencionamos porque es un elemento esencial. Pero lo más importante es que podamos, con los maestros que están con nosotros en este foro, platicar con ustedes sobre la gravedad, los graves errores que se están cometiendo en estos 5 estados de la República, Campeche, Jalisco, Sonora, Guerrero y Guanajuato, respecto a la forma en que sus legisladores locales han dictado las disposiciones de la adopción solamente para darle el calificativo de simple. ¿Qué le preguntaría yo al maestro Marco Antonio Ramírez? ¿Qué se entiende desde el punto de vista del derecho familiar o civil lo que es una adopción simple? Para después preguntarle al maestro Socó cuál es el contrario a esta adopción simple. Marco. Sí, gracias, doctor. Como usted ha dicho y la distinguida teleaudiencia escucha, nuestro interés, nuestra inquietud son estos temas de derecho familiar relevantes, actuales, y hacer críticas constructivas respecto de las novedades, respecto de situaciones que como especialistas vemos que hay que hacer algo, hay que irrumpir, hay que optar por estos muy distinguidos medios de difusión para hablar al respecto. En atención, doctor, y para entrar en materia, siempre relacionamos la palabra adoptar como auxiliar, como apoyar una institución de derecho familiar, de solidaridad, de ayudar al más desvalido, al menor de edad, al incapaz, al que no tiene familia, y vamos a acogerlo, a resguardarlo, para que en un momento dado se sienta parte de una familia, genere derechos, obligaciones y también deberes. En el caso concreto de la adopción, doctor, la adopción simple es un acto jurídico donde tiene la autonomía de la voluntad, es decir, el interés de las personas, de quien quiere adoptar y de quien quiere ser adoptado, nada más, donde va a generar relaciones jurídicas familiares o en el caso, como estamos explicando, eminentemente civiles, entre el que va a ser adoptado y el adoptante nada más. Como si fuera, doctor, en esa simpleza, un acto jurídico, un contrato de naturaleza civil, no de derecho familiar, de orden público, sino un acuerdo entre dos personas donde van a generar solamente derechos, obligaciones entre ellas, entre el adoptante y el adoptado, no así con los demás integrantes de la familia, y después van a venir situaciones de gravedad donde podrá en un momento dado como acto jurídico civil dejarse sin efectos como acto jurídico civil, doctor. Entonces, con esa definición, con todo su contenido, es un acto jurídico, la adopción simple, donde solo va a generarse derechos, deberes y obligaciones entre el adoptante y el adoptado, derivado única y exclusivamente de su autonomía de la voluntad, doctor. Muy bien, bueno, esto ya deja un tema que vamos a volver sobre él para explicar con gran amplitud qué es la autonomía de la voluntad. Pero ahora le pediría al maestro Socó que nos diga cuál es lo contrario a esta adopción simple, cuál es su trascendencia, en qué consiste. Muchas gracias, doctor. Claro. Bueno, como bien apuntaba el maestro Marco Antonio Ramírez, primeramente lo que se crea a través de este acto jurídico de derecho familiar es una relación familiar. Pero a diferencia de la adopción simple, en la adopción plena se crea este lazo familiar que es indestructible. Es decir, no puede ser revocable, ya sea por autonomía de la voluntad de las partes, por disposición de ley. Existe un derecho intocable que a partir de la creación o de la declaratoria judicial de la creación de este derecho no existe figura, no existe autoridad, con sus salvedades que se tocarán en otro momento en caso de discrepancia en la paternidad, pero bueno, no son temas que por el momento nos atañen. Se crea esta relación familiar que resulta indestructible, en donde en un primer momento no existe esta relación familiar. A través de la figura o del acto jurídico de la adopción plena
se crea esta relación familiar entre el adoptante y el adoptado. Esto hay que tomarlo en consideración y nuevamente, conforme a lo que usted y el maestro Ramírez comentan, no perder de vista que se trata de un acto jurídico de derecho familiar y que por tanto es un acto de orden público e interés social. Con esto, ¿qué queremos decir? Que una vez reconocido, una vez creado, no existe para efectos prácticos y desde el punto de vista del litigio algún medio de defensa que permita modificar esta relación familiar que crea o que reconoce el derecho familiar. Es muy importante lo que dice el maestro Sokop, porque efectivamente en el contexto del país, con sus 32 estados, con la salvedad del Distrito Federal o la Ciudad de México, que es una entidad federativa, 27, esto es muy importante para la distinguida teleaudiencia, tienen solo la adopción plena, es decir, la que es irrevocable, la que crea de diferentes derechos, deberes y obligaciones para establecer vínculos con el adoptado y el adoptante y las familias respectivas, dando por supuesto que el producto, el objetivo, el propósito fundamental de la adopción que se ha perdido en estos 5 estados de la República, Campeche, Jalisco, Sonora, Guerrero y Guanajuato, es la persona que va a ser adoptada. El niño, la niña o el adolescente, hablando de menores de edad, que van a ser adoptados, debe ser la esencia, como ha sido hasta ahora para la Suprema Corte y para los estados de la República que tienen legislada esta manera de adopción, que incluso, como algo importante que hay que señalar, cuando quien les habla hice el primer código familiar de este país en el año de 1983, se determinó en esa legislación familiar del Estado de Hidalgo, que es esta, la original, se determinó algo que les voy a leer muy simple, que es interesante conocer desde el punto de vista del tiempo, porque se estableció siempre en beneficio de los menores una expresión importantísima. El artículo 213 y 214 de este código, que se puso en vigor en el año de 1983 y que con modificaciones, con pretensiones de gobernadores de cambiarle el nombre, etcétera, sigue siendo vigente en Hidalgo, lo que le llaman ley de la familia, etcétera, pero este sigue siendo el código familiar y el primer estado de la República, del país, del mundo, que tuvo un código de procedimientos familiares. Pero hablando de la adopción, en ese año se decía, la adopción es un acto jurídico por el cual una o más personas adoptan a un menor de edad. Y el siguiente decía, la adopción crea el vínculo jurídico de la filiación, igual al de la filiación consanguínea. Es decir, para proteger de manera integral e irrevocable al producto, al niño, a la niña, al adolescente que va a ser adoptado, se estableció una filiación consanguínea por mandato de la ley. Este camino lo siguió la Suprema Corte y resulta que en la actualidad, y hace tiempo atrás, todo lo que sea derecho familiar es de orden público e interés social, como ya lo explicó el maestro Sokop. Entonces, ¿a qué vamos? A sugerir, a decir, estamos de moda, está la reforma judicial federal, la reforma judicial de cada una de las entidades de la República, y es el momento de que quienes aspiran a ocupar puestos en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, volteen hacia el tema de la adopción. Tengan una conciencia de que la adopción en estos estados que no la tienen debe ser la que tienen, simple, abrogada, derogada, y crear en su lugar la adopción plena, como decía el maestro Sokop. Entonces, para nosotros es importante que ustedes que nos honran, permitiéndonos llegar a su hogar y escucharnos y vernos, que se quede claro que la autonomía de la voluntad es una figura
fundamental, esencial, de lo que es el derecho civil, porque la autonomía de la voluntad es que cada una de las partes que intervienen en un acto jurídico, en una obligación o en un contrato, vayan por su propio interés. En cambio, el derecho familiar, que se rige por el orden público, el interés social, que vamos a escuchar al maestro Ramírez, que nos va a ilustrar en qué consiste todo este orden público e interés social en el derecho familiar, en el derecho sucesorio, para que quede muy claro que nuestra preocupación como juristas con las instituciones que representamos, el Colegio Nacional de Estudios Superiores de Derecho Familiar y los que hemos dicho antes, tenemos la gran preocupación de que estos 5 estados de la República se sumen, incluido Sonora con su código familiar, a la adopción plena. En este caso, maestro Ramírez, sería bueno dar lectura o señalar lo que dice el Código Civil de la Ciudad de México en los artículos 138 ter al sextus respecto a las normas de derecho familiar. Sí, con mucho gusto, doctor. Voy a... Aquí está el código. Gracias, doctor. Y algo que se agrega a lo que usted nos comenta, doctor, a esta inquietud, a estos 5 estados en foros, en artículos, en libros que usted ha escrito en la materia y ha señalado que en México tenemos 32 formas de adoptar porque la materia de derecho familiar es de carácter local, de modo que en estos estados, Campeche, Jalisco, Sonora, Guerrero o Guanajuato, se legisla, se regula la adopción simple, no así, como usted lo ha dicho, doctor, en los otros 27 estados de la República que se rigen por su propio, ya sea código civil o código familiar, doctor. Y en el caso del orden público e interés social, específicamente los artículos 138 ter, 138 quater, 138 quintus y 138 sextus del Código Civil para la Ciudad de México, en su título cuarto bis, denominado de la familia, su capítulo único a la letra de la ley, porque la ley ordena, no discute, establece que todas las disposiciones que se refieran a la familia son de orden público e interés social y tienen por objeto proteger su organización y el desarrollo integral de sus miembros basados en el respeto a su dignidad. Eso es lo que establece la ley, hablando de la adopción, que es de orden público e interés social. No puede por ningún motivo dejarse al arbitrio de nada más los interesados, de lo que quieran la autonomía de la voluntad, las partes, en el caso concreto de la adopción simple, si no hay un valor superior, normas jurídicas que impone el Estado, donde quien quiera adoptar, en el caso concreto de la Ciudad de México, debe someterse al orden público de la adopción, someterse a los deberes jurídicos, a esas cargas impuestas unilateralmente por el Estado, donde quienes quieren adoptar deben aceptar, cumplir sin protestar, y por supuesto que no hay una adopción simple, sino es siempre plena, doctor. Bueno, es muy importante lo que ha dicho el maestro Ramírez. Yo le preguntaría al maestro Soco, en este caso de la imposición de las normas de orden público e interés social, de hasta dónde sabes que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho suyas estas cuestiones y también ha emitido jurisprudencias obligatorias que son para todo el país. Claro que sí, doctor, muchas gracias. Bueno, como bien lo señala usted, incluso dan la definición del derecho familiar, en la que inicia diciendo justamente, tomando como base sus obras, todo lo que usted ha escrito y ha estudiado referente al derecho familiar, e inicia la definición diciendo que es de orden público e interés social, ¿no? Por ende, lo que disponga respecto a la materia familiar, como bien lo comentaba el maestro Marco Antonio Ramírez, no queda al arbitrio de los particulares, doctor. Lo que la ley en este caso ordena para la materia familiar es indiscutible. Ahora, hay que centrar el conocimiento, la reflexión, ustedes que nos escuchan. ¿Cuáles son las aberraciones, las barbaridades
las fallas, lo grave de la adopción simple. Porque finalmente, quien busca un hijo por adopción, quiere eso. No quiere comprar una mercancía que la pueda devolver si le sale mal o si no es como la que quería. Y ahí va a prevalecer en la adopción simple el interés del adoptante. Porque finalmente es tan mala la legislación y estas normas de estos 5 estados de la República que son una vergüenza desde el punto de vista de lo que busca la adopción. Usted quiere un hijo porque no tiene, pues va a tener un hijo vía la adopción, pero ahí hay un niño, una niña, un adolescente que va a que seguir un procedimiento y que después, si se satisfacen los requisitos, usted podrá tener a ese hijo. Pero es como un hijo biológico. Si le sale bien o le sale mal, no es cuestión de regresarlo, sino usted lo adoptó y por eso 27 estados de la República solo tienen la adopción plena. Pero volviendo al tema, sería importante escuchar las opiniones de los dos expertos, el maestro Socop y el maestro Ramírez, de qué tan grave es una adopción simple después de que se ha hecho un trámite y lo que sigue, tanto para el adoptado como para el adoptante y todas las consecuencias tan negativas que esto tiene y que están contenidas en las normas de los códigos civiles, en el caso concreto de Campeche, Jalisco, Guerrero y Guanajuato, y en el Código Familiar de Sonora. Eduardo. Gracias, doctor. Bueno, primero que nada, lo grave de todo esto es la falta de seguridad jurídica que se le otorga a un menor reconociendo esta figura de la adopción simple. Esto, a pesar de que México forma parte de diversos tratados tendientes a eliminar esta figura de alguna manera para que únicamente se reconozca la adopción plena y se creen todas las obligaciones, derechos y deberes inherentes a la relación filial entre un padre y un hijo. A mi considerar es realmente grave que se siga reconociendo esta figura dentro de algunos estados de la República. Nuevamente, ¿por qué? Por la falta de seguridad jurídica que se le da a un menor. El día de hoy se le reconoce como un hijo y el día de mañana, si el adoptante se arrepiente o llega a procrear un hijo biológico, puede incluso solicitar la revocación de esta donación, ¿no? Entonces, realmente, ¿en dónde queda el menor? En vez de vérsele o considerársele como una persona a la cual se le tiene que dar una protección adicional a la que se le diera a un mayor de edad, se le deja en un estado de indefensión jurídica, doctor, a través de esta ¿Qué opinas, maestro? No, completamente de acuerdo, doctor, lo secundamos porque usted que ha creado, ya ha dicho el maestro Eduardo Soucop, un concepto de derecho familiar después fundamentado, ratificado por el máximo órgano jurisdiccional de nuestro país, donde todo, insistimos, el derecho familiar es de orden público e interés social, y usted en ese concepto ahonda en que no es posible, no hay forma, no hay comparación, un contrato de derecho civil, arrendamiento, una donación, una compraventa, con instituciones de derecho familiar, porque la adopción no es como comprar un auto, comprar o rentar un servicio, o ir a rentar una casa, sino que estamos sobre instituciones con bienes jurídicos tutelados, doctor, todavía más allá que la propia autonomía de la voluntad, doctor. Y en el caso concreto de esta adopción simple, el legislador en estos 5 estados, doctor, va todavía más allá en decir que la adopción simple se puede revocar dentro de varias hipótesis bajo un concepto que es la ingratitud. Eso es muy grave, complementando lo que dice el maestro Eduardo Soucop, porque la ingratitud, si bien es cierto, es en el caso de la revocación dejar sin efectos, como lo fuera, por ejemplo, en las adopciones,
donde no hay una reciprocidad en derecho civil, aquí no puede compararse con el derecho familiar y la situación social, jurídica, de seguridad jurídica del menor, que debe ser restituido, protegido en el seno de la familia, completamente se ve en una situación distante a lo que impera en el derecho familiar, doctor. Sí, no hay que perder de vista el objetivo de nuestra intervención en este caso, en estos programas, porque hay que enfocarse al que va a ser adoptado. ¿Qué pasaría si el que quiere adoptar y no se lo autorizan y se queda con esa frustración? ¿Qué pasaría, y ahora vamos a la familia normal, que tenga un hijo o varios y que ese hijo, esos resulten ingratos en la propia familia, que se les va a revocar su calidad de hijo? Ahora, no hay que olvidar que el señor, la señora, los que quieren adoptar es porque la naturaleza o por X razones no les permitió tener un hijo. Quieren un descendiente, quieren alguien que forme parte de su familia. Pero cuando encontramos estos 5 estados de la República que tienen un acto jurídico de derecho civil, cuya naturaleza jurídica permite revocar. Revocar quiere decir dejar sin efectos ese acto jurídico. ¿Qué pasaría en esa misma adopción simple si el padre adoptante que adoptó a una niña, cuando la niña tiene ya una edad para casarse, dice: voy a dejar de lado la adopción simple y voy a convertir a mi hija adoptada en mi cónyuge? Y bien decía el maestro Sokop, vamos a suponer que esa hija que se adopta, y esto no es una fantasía, tiene un hijo y el padre adoptante, que se convertiría en su abuelo, dijera: pues me gustaría casarme con mi nieta. ¿Qué opinas? No existe un impedimento dentro de estos 5 estados, doctor: Guerrero, Campeche, Sonora, Guanajuato y Jalisco, para el supuesto que usted plantea, lo cual nuevamente considero es algo gravísimo, doctor. ¿Por qué? Porque se está perdiendo de vista justamente la naturaleza jurídica del derecho familiar, que es de orden público e interés social. Muy grave. A ver, Marco, ¿qué opinas Sí, de eso? no, y ha habido, doctor, no como una fantasía de situaciones que estamos hablando aquí en esta distinguida dirección de teleaudiencia, sino casos reales, artistas, doctor, de políticos que en su momento, cuando se permitió el siglo pasado y solo se regulaba la adopción simple, podían realizar esas circunstancias. Ahora, en el siglo XXI, en el año 2025, lo grave, lo que es inaceptable es que 5 estados tengan todavía estas regulaciones, como bien dice el maestro Eduardo Sokop. Frente a esta situación tan grave, es jurídicamente posible, porque como lo dice la ley, una persona adopta a una niña o un niño, después revoca la adopción por las razones que jurídicamente se establecen, ya son desconocidos, no hay una relación jurídica familiar y puede en un momento dado contraer nupcias, doctor, que eso es inaceptable, sin lugar a dudas. Ahora, yo reitero, repito, porque es muy importante que la distinguida teleaudiencia tenga esta misma convicción, que cuando alguien quiere tener un miembro en su familia por la adopción, el camino tanto para el adoptante como para el adoptado tiene que ser la adopción plena, porque la adopción simple, y lo vamos a ver en un segundo programa que en su momento haremos aquí, vamos a ir más en detalles que ustedes van a conocer por la sola lectura de diversas disposiciones que tienen los códigos civiles y el código familiar de Sonora cuando hablan de la adopción simple, que es la letra de la ley, que es el mandato y que así es en ese lugar, y que nuestra propuesta concreta es: toda esa materia se tiene que derogar o perder su validez total a través de una abrogación y crear la adopción plena,
porque van a ver ustedes al analizar las diferentes circunstancias de la adopción simple, unas son de vergüenza, unas son de pena, unas son de, como bien decía el maestro Ramírez, como si estuviéramos comprando un coche. Entonces, vamos a continuar con esta importante lección que estamos queriendo transmitir y vamos a algo un poco arriba de esto. Marco, desde el punto de vista de lo que tanto hemos ponderado y de lo que nos ha dado tantos resultados positivos, para los juristas, civilistas, familiaristas, ¿qué podríamos decir en cuanto a cuál es la naturaleza jurídica de la adopción en México? Sí, doctor. Digo, frente a nuestras propuestas y en programas anteriores que he tenido la distinción y el honor de participar en su canal, doctor, que se ha hablado de la naturaleza jurídica, de estas propuestas científicas con un objetivo donde es aportar a la ciencia jurídica. Y en el caso de la adopción tiene por naturaleza jurídica, es un acto jurídico, es una manifestación de voluntad del adoptante, del adoptado, y sigue con la naturaleza jurídica. Un acto jurídico plurilateral, solemne, porque hay un adoptante, hay un adoptado, pero necesariamente debe intervenir en el caso de la adopción y como propuesta, y que así está, por ejemplo, en la Ciudad de México, en el Código de Hidalgo de su autoría desde 1983, debe intervenir forzosamente un juez de lo familiar, una autoridad jurisdiccional donde esté el adoptante que quiere adoptar, el adoptado que quiere ser adoptado, pero una autoridad jurisdiccional, un juez de lo familiar. Por eso es un acuerdo de voluntades plurilaterales y además la solemnidad, que es que si no se hace frente al juez de lo familiar, no hay adopción. No hay oportunidad o posibilidad de hacerlo en lo privado, un escrito en lo escondido, sino siempre debe intervenir un juez de lo familiar, y que además esta adopción sea irrevocable, que no se revoque, sea además de orden público, interés social, un derecho que usted lo comenta, doctor, que así está en el Código de Hidalgo y en la Ciudad de México también, un derecho de naturaleza restitutiva al menor de edad, al quien está siendo adoptado, porque se le está garantizando lo más solidario que puede tener un individuo, un calor, una cercanía familiar. Entonces, en concreto, sería un acto jurídico plurilateral, solemne, irrevocable, no se puede revocar, de orden público, interés social, bajo lo que hemos explicado, y siempre de derecho familiar, no de derecho civil, doctor. Todo esto que dice el maestro Ramírez lleva un objetivo: proteger fundamentalmente al que va a ser adoptado. Ahora, yendo con el maestro Zucop, con su experiencia en litigio y todo lo demás, sería importante que nos comuniques, Eduardo, desde el punto de vista procesal, desde el punto de vista que se maneja en los tribunales, hay un gran problema de la duración de las adopciones. ¿Por qué se tardan tanto? ¿Por qué hay a veces tanto papeleo, tanta burocracia para lograr la adopción? Gracias, doctor. Bueno, hablando en el caso específico de la Ciudad de México, hasta que entre en vigor el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en el 2027, con algunas excepciones ya en algunos estados, cada estado maneja su legislación procesal en materia civil y en materia familiar, ¿no? Entonces, aterrizamos esta idea o este comentario para la Ciudad de México. Y aquí el legislador le impuso la obligación al juez de solicitar información al Instituto para el Desarrollo Integral de la Familia, al Ministerio Público, verificar que el adoptante no tenga antecedentes penales, es decir, solicitar información a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Esto justamente previendo o salvaguardando la integridad del menor al que se pretende adoptar.
Pero desgraciadamente, por esta burocracia, muchas veces un trámite de adopción que pudiera ser relativamente sencillo y expedito, se traduce en un rezago de 6 meses, un año, dependiendo del tiempo que tomen estas autoridades en rendir los informes que está solicitando el juez. Con esto, ¿qué quiero decir? La propuesta sería no suprimir estos requisitos, simplemente darle mayores herramientas o mayor fuerza al juez para que sus solicitudes sean contestadas de inmediato o en el menor tiempo posible, cosa que actualmente en la Ciudad de México y en la mayoría de los estados de la República Mexicana no sucede, y derivado de esto es el tiempo excesivo que tarda un trámite de adopción, doctor. Bueno, pues estamos en el mismo cuadrante desde el punto de vista de que recientemente la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ha mandado una iniciativa para suprimir trámites burocráticos. Valía la pena pensar en el momento que se hagan estas reformas y estas leyes, que se haga lo mismo. Porque en un momento dado, alguien que quiere adoptar y se tiene que esperar 3 años. Ahora, hay que reiterar, por lo que dijo el maestro Sokop, es que hay estados de la República, sobre todo los fronterizos, que las adopciones se las tramitan en días. Y en cambio hay lugares donde se tardan años. Y entonces, entre que espera el que va a ser adoptado y el adoptante y tanto sufrimiento, cuando en realidad lo que se quiere para el que va a adoptar es tener un hijo. Ahora, como parte última de esto, préstame el código. Sí, doctor. Es muy importante reiterar para ustedes lo que dice el Código Civil de la Ciudad de México, aunque desgraciadamente no hay un código familiar, pero que aquí le pediría yo a los maestros, a Ramírez y a Sokop, que hagan un comentario sobre lo que voy a leer, que es muy importante. ¿Por qué nuestra vocación, nuestro interés por el derecho familiar y proteger a quienes verdaderamente necesitan ese apoyo? Se ha plasmado ya en el Código Civil para la Ciudad de México del siglo XXI, en el artículo 390, lo que es la adopción, que sería nuestra propuesta para llevarla a los 5 estados de la República. Entonces yo voy a leer, ustedes me interrumpen o yo lo interrumpo para que puedan hacer comentarios. Primero voy con Eduardo Sokop. Dice el artículo, Eduardo: la adopción es el acto jurídico por el cual el juez de lo familiar constituye de una manera irrevocable una relación de filiación entre el adoptante y el adoptado, al mismo tiempo que establece un parentesco consanguíneo entre el adoptado y la familia del adoptante y entre éste y los descendientes del adoptado. Es un derecho del menor, de naturaleza restitutiva, que le garantiza vivir, crecer y desarrollarse de manera íntegra en el seno de una familia. Eduardo. Gracias, doctor. Bueno, aquí, y creo que es un perfecto ejemplo gracias, doctor, de lo que es el derecho familiar, justamente esa naturaleza que busca la protección del individuo desde que es menor de edad, doctor. Aquí le está dando o está construyendo infinidad de deberes, derechos, obligaciones y una seguridad jurídica para el menor al cual se le va a adoptar. No se le está dejando, como desgraciadamente pasa en la adopción simple, en un veremos, ¿no? Es un vamos a probar a ver si sirve y entonces aspiraremos a la adopción plena o bien la revocamos. Eso es algo gravísimo, doctor. Eso se está dejando de lado a una persona que por su edad o por su condición se puede valer menos que aquella persona que pretende adoptarlo. Y justamente la definición que se plasma en el artículo 390 del Código Civil para la Ciudad de México le da plena seguridad jurídica a la persona que va a ser adoptada, al menor de edad. No lo deja en un estado de indefensión. Muy importante, Marco. A ver, ¿qué opinas de la misma norma? Sí, gracias, doctor. Porque este artículo 390, doctor, que nos habla
en el Código Civil de la Ciudad de México, la esencia de nuestra propuesta, del sentido de este programa, porque la adopción es y debe ser en toda la República siempre plena, donde en términos muy simples de lo que leyó usted que establece el legislador, en la adopción plena el adoptante adopta, el adoptado es adoptado y el papá del adoptante es el abuelo del niño. Jurídicamente hay una relación de consanguinidad, y si ese señor que adoptó al niño tiene o tuvo a su vez hijos, ahora serán sus hermanos de sangre, y si ese que está siendo adoptado, tiene a su vez hijos, serán no extraños, sino nietos de toda una relación familiar. Por eso es importante lo que establece la ley, que generará una relación de parentesco de sangre consanguíneo entre el adoptado, quien está siendo adoptado, y la familia del adoptante toda, y entre este y los descendientes del adoptado hay una ampliación, porque en un momento dado, si como pasa en estos estados solamente es simple, no hay relación jurídica entre toda la familia, sino solo en la simple entre adoptante y adoptado. Pero en la plena hay relación jurídica, deberes, derechos, obligaciones, alimentos, incluso situaciones de derecho sucesorio si se muere, con toda la familia, porque ya es un hijo de sangre, ya es un hijo consanguíneo, que tendrá efectos jurídicos tan importantes, y como usted dice, y es el último párrafo, será un derecho para el más importante, la adopción, que es quien está siendo adoptado, doctor, independientemente de todo. Esto es muy importante. Con eso vamos a terminar este programa, reiterándoles a ustedes que nuestra disposición para auxiliar, para apoyar, si usted tiene dudas, nos puede llamar por teléfono. Nosotros tenemos en este momento el estudio donde trabajamos, donde tenemos además nuestro despacho profesional. Estamos ubicados en el World Trade Center, en el piso 25, en la oficina 15, en la delegación Benito Juárez, en la calle de Montecitos 38. Ustedes pueden, y también tenemos un teléfono, ustedes nos pueden llamar y con mucho gusto les damos una respuesta al 55 90 39 o 97 53. Se lo repito, 55 90 39 o 97 53, y aquí estamos como siempre en la mejor disposición. Y les reiteramos la invitación, antes de despedirnos, dar las gracias al maestro Socop y al maestro Ramírez por su presencia, sus conocimientos, su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Para que nos acompañen en el siguiente programa, en el que vamos a darles a ustedes, aplicando el método comparativo, lo que desafortunadamente o desgraciadamente contienen las adopciones simples, reguladas en Campeche, en Jalisco, Sonora, Guerrero y Guanajuato, simplemente para ir dando muestras y lectura. Ustedes van a oír de las normas aberrantes que existen, sobre todo porque le han dado la fuerza de la autonomía de la voluntad a cuestiones de derecho familiar que se rigen, como ya se reiteró, por el orden público y el interés social. Muchas gracias, los esperamos ver en el próximo programa, y les recuerdo, como siempre, lo mejor está por venir.